Bienvenidos mis queridos hermanos, espero que estén teniendo un excelente día. Yo estoy teniendo un día complicado porque Lua está haciendo mal las investigaciones y no me está ayudando lo suficiente. Pero creo que es mi problema porque la hice mujer y creo que está tratando de pelearse conmigo. Porque ya saben cómo son las mujeres, les digo, hiciste una buena investigación hoy. Y me dice, quiere decir que ayer hice una mala investigación. Así que tengo que reprogramarle algunos ajustes porque me está dando información errada. Por suerte sé lo suficiente de Warhammer 40.000 como para convencerla de que está equivocada y traerles la información realmente verificada, pero lleva más tiempo y hago videos bastante más cortos. Y si me escuchan entusiasmado es porque estuve practicando Kenjutsu hasta recién. Sí, básicamente Yul utiliza una katana, aunque para serles sincero la utilizo prácticamente como una hacha. Ahora bien, si no saben quién soy Crazy Yul transmitiendo desde el búnker, y para traerles información precisa y verificada encontrarán una lista de las fuentes utilizadas para esta investigación en la descripción. Como dije, este es un video corto, pero creo que va a ser bastante conciso porque es ¿qué come un Space Marine? Y la verdad es que es un tema complejo del cual no se habla, del mismo modo que no van a ver que hablan sobre inodoros o la forma en que los Space Marine defecan en las naves espaciales. Nunca se tocan esos temas y la comida se toca muy poco, salvo en determinadas novelas. Entonces, aunque los Space Marine son guerreros sobrehumanos y no son máquinas inmortales, de hecho, sino que son humanos transformados, siguen necesitando de energía. Su cuerpo enorme de más de 2 metros de alto, músculos reforzados y 2 corazones consumen enormes cantidades de calorías. De hecho, tras la implantación del Gensid, los Astartes deben recibir algunos tratamientos químicos para mantener un metabolismo estable, y esto implica dieta controlada, fármacos constantes en algunos casos, y básicamente la alimentación sería extremadamente monstruosa. Sin ella quedarían exhaustos como cualquier otro ser vivo. La gran diferencia es que sus órganos especiales que son implantados durante su creación les permiten procesar comida de forma inusual. Por ejemplo, hay algunos que actúan como un preestómago, que no voy a molestarlos con los nombres porque son extremadamente complicados, tal vez para otro video donde hable específicamente de los órganos, pero tienen un preestómago que básicamente neutraliza venenos o toxinas antes de que entren al cuerpo. Y de hecho hay otro órgano que permite aprender comiendo, es decir, al devorar carne o sangre, retiene fragmentos de la memoria genética de esa criatura. Ahora, tengo que aclarar, cuando hablamos de comer veneno, por ejemplo, en general es si comemos una planta que no deberíamos comer, o si comemos alguna cosa que no necesariamente es extremadamente tóxica, pero es lo suficientemente tóxica. No es lo mismo si nos comemos un demonio de Nurgle, bueno, no un demonio, pero un Space Marine de Nurgle totalmente infectado. Sí, ahí se van a enfermar y básicamente no les va a servir de mucho que tengan esa protección antiveneno, pero básicamente eso les permite comer prácticamente cualquier cosa que sea nutritiva aunque contenga veneno. Y el otro tema es que eso de que pueden comer y tener una especie de memoria genética de esa criatura es un tema que es real, es literal. Es decir, si se comen a un perro, teóricamente podrían ver o recordar lo que le pasó a ese perro. Y si se comen a un humano, podría pasar lo mismo. Pero es un tema muy poco tocado en Warhammer 40.000, porque, bueno, está relacionado con canibalismo. Y si bien algunas novelas lo tocan o lo pueden tocar muy por encima, a términos generales la mayoría de la gente no tiene ni perra idea de que un Space Marine puede comerse a otra persona y aprender cosas, lo cual es una locura, pero es parte de sus capacidades y de sus órganos. Además, un Astartes puede dormir muy poco, unas 4 horas por día, y entrar en hibernación extrema vía sus, una sus and membrane, o básicamente tiene la capacidad de entrar en hibernación. De hecho, hay un hermano de los Dark Angel, Ángeles Oscuros, que fue despertado tras 567 años en suspenso. Es decir, sí, pueden tomarse una siesta bastante larga. En resumen, coma o ayune, un Space Marine sigue siendo un ser biológico que necesita nutrientes, y estos super rasgos los hacen más resistentes, pero no indestructibles. De hecho, los textos comentan que tienen cierta admiración por estos guerreros porque pueden respirar veneno y comer metal prácticamente literalmente sin inmutarse. Pero esto es más metáfora, la parte de comer metal, de su resistencia ante todo como para vivir. Es decir, su cuerpo, aunque alterado, sigue siendo combustible humano incrementado. Es decir, tienen que consumir gran cantidad de calorías. Pero entonces me puede decir, Yul, ¿qué come un Space Marine? Bueno, en las campañas, y esto es relevante porque en las campañas no abunda comida, sobre todo en las naves, las raciones de un Astartes
tienden a ser densas en nutrientes. Se menciona que subsisten con geles energéticos, papillas de aminoácidos de alto valor caloico, y estos preparados vienen en forma de triglicérido gel o aminopapilla. Y según algunos pasajes de la novela Death Watch, esto es básicamente lo que comen durante las campañas o cuando no tienen, no tienen la capacidad de sentarse en una mesa y comer, aunque algunos Space Marines lo hacen. De hecho, son muy concentrados de proteínas, grasas y vitaminas. Por ejemplo, después del entrenamiento matutino suelen comer carne de cacería local, algunos Space Marines, y si están en un mundo, fauna local cazada en ejercicios de tiro. Mientras entrenan, no están estrenando ejercicios de tiro, están entrenando. Mientras entrenan, también comen. Pero en ausencia de caza, barras y pastas sintéticas cumplen la función. Paneles de carbohidratos, Carbolubes, nutrientes de gel y hasta Nutrigruel, que son como gachas sintéticas, son habituales. Por la noche ofrecen banquetes sencillos en algunos lugares preparados por sirvientes del capítulo, aunque no es alta cocina. Básicamente un Space Marine no come alta cocina. Esencialmente son proteínas y carbohidratos para reponer fuerzas, pero sí comen, lo cual es interesante porque nadie se pone a pensar en eso. La química interna de un Space Marine acelera la digestión. Tienen un riñón especial que filtra rápidamente la sangre y neutraliza venenos en emergencias, incluso cuando se inyectan venenos o cuando tal vez algún veneno pasa directamente a la sangre. En resumen, sus raciones pueden ser sólidas o líquidas, pero siempre diseñadas para maximizar energía y recuperación. No hay detalles canónicos de sus fórmulas exactas, y esto es un tema, lo cual no me extraña que no haya muchos detalles sobre el tema porque a nadie le preocupa cuál es la dieta de un Space Marine, pero todo apunta a que tienen dietas extremadamente densas a términos de 5 o 10 veces más calóricas que las de un humano normal. Imagínense un Space Marine consumiendo 15.000 a 20.000 calorías por día. Literalmente es muchísimo, y de hecho si quisieran comerlo se la pasarían la mitad del tiempo comiendo, por eso utilizan estas barras energéticas. Básicamente eso es lo que les permite mantener el cuerpo enorme. Su metabolismo acelerado incluso permite reciclar nutrientes, lo cual es interesante. Algunos relatos mencionan implantes y tejidos que reutilizan desechos, aunque no hay una fuente oficial clara al respecto, como en muchos de los casos de temas aledaños como es este tema. Lo sí confirmado es que cualquier ingrediente pasa antes por sistemas purificadores que tiene los órganos internos del Space Marine, donde, como ya dije, se filtra veneno. Pero un Marine puede consumir alimentos en mal estado e incluso sustancias peligrosas sin mayores consecuencias. Pero no todos los capítulos comen igual, lo cual no es de extrañar. Por ejemplo, los Dark Angels, ángeles oscuros, prefieren alimentos básicos pero nutritivos como Nutrigruel, pan de alga y barras de carbohidratos. No suenan muy festivos, pero refleja su cultura austera. En cambio, los lobos espaciales emplean comidas como celebración. Son vikingos espaciales, convengamos, así que se cuentan historias de enormes festines bárbaros con montañas de carne y tragos de miod, que es una especie de hidromiel fenrisiana. Fenris es el mundo original de los lobos espaciales, a raudales. Y esto es muy interesante porque son realmente los que hacen una cultura de la comida. Son como vikingos o como bárbaros. La verdad es que yo me siento bastante representado con ellos. Pero en el fondo, soy un raptor en la superficie. Ágil, hábil, con un poder para disparar a largas distancias y sigilo, pero a veces me sale el berserker de Kong o el lobo espacial de adentro. Tal vez a ustedes les pase algo así, déjenme en los comentarios si les pasa algo así. Sus básicamente mesas están llenas de cerveza y otros brebajes fermentados típicos de Fenris, que es un planeta extremadamente frío, así que tienen que mantenerse calientes. Los más extremos, de hecho a términos de comida, irónicamente, no son los lobos espaciales, sino que son los Blood Angels, ángeles sangrientos, y sus capítulos sucesores. Ellos han codificado beber sangre en ritual. Varios relatos relatan la mezcla de sangre con vino, de hecho, y en ciertos ritos secretos llegan hasta beberla incluso y devorar presas vivas o incluso presos vivos, otros humanos, lo cual es un tema poco explorado. Este acto de tomar sangre es algo que representa la furia demoníaca como un sacramento crudo dentro de los ángeles sangrientos. Son temas muy poco explorados, pero créanme que los capítulos sucesores de los ángeles sangrientos tienen prácticas muy alocadas, porque ya sabemos que los ángeles sangrientos tienen esa sed de sangre. A algunos les gusta ponerse agresivos y bañarse en sangre, lo cual es bueno para un ejército, pero algunos toman sangre y algunos la convierten en ritual. Y estoy hablando de capítulos sucesores en especial, no necesariamente de los ángeles sangrientos.
A términos generales, los Space Marines rara vez comen por placer. Sus comidas se alteran con oraciones y juramentos de lealtad al emperador, por supuesto, for the Emperor. Un ejemplo es el horario típico del Códex Antiguo. Después de una oración matinal, un capellán básicamente da la oración matinal y por la tarde se reza nuevamente antes de comer como bendición a los alimentos. El banquete nocturno, entre comillas banquete, que se hace por los sirvientes, siempre es acompañado de una especie de recibimiento y ocasiones para permiso para tomar alcohol inclusive, lo cual es algo loco y no es algo que aplique a todos los Space Marines. Esto es muy relevante porque es un tema complicado cuando uno busca información sobre Space Marine, porque los Space Marines son extremadamente diferentes. Si preguntamos, ¿un Space Marine a la noche se pone a tomar alcohol y a comer en un banquete? Y la respuesta es, si es un lobo espacial, sí, probablemente sí. Sin embargo, si es un Ultramarine, probablemente no, e incluso cuando come sea algo más refinado y tal vez ritual. Y si hablamos de algún capítulo extremadamente guerrero pero extremadamente estoico, probablemente ni siquiera coman. Es decir, no creo que se hable de los berserkers de Khorne y cómo comen los berserkers de Khorne, o en el caso de mi capítulo preferido, los Raptors, o bueno, incluso un capítulo más conocido como la Guardia del Cuervo. No son capítulos que particularmente festejen cosas, sino que son prácticos, pragmáticos. Comen en el campo de batalla mientras están escondidos o en situaciones que no permitirían hacer un banquete ni llamar la atención. Por eso varía mucho, así que tomen con pinzas este tema porque depende de dónde se busque hay informaciones diferentes y depende qué novela hay informaciones diferentes. Esto es un tema relevante. Hay algunas novelas que pueden hablar un montón de tiempo sobre un banquete enorme que se dieron y dar la impresión de que los Space Marine se dedican a banquetes. Sin embargo, la mayoría de las novelas no hablan sobre estos temas. Hablan sobre la guerra, sobre el combate. Y uno piensa, bueno, un Space Marine no come ni caga tampoco. Y de hecho, no sé si cagan los Space Marine. Esa es una gran duda que tengo y todavía no pude encontrar la respuesta. Jamás he visto en ningún diseño un baño. Jamás. Díganme si ustedes lo han visto porque realmente me gustaría investigar ese tema. Imagínense como título para una miniatura: el baño de los Space Marine, y tienen un inodoro que es 5 veces más grande y 5 veces más poderoso, porque lo que deben hacer ahí, oh por Dios, una diarrea explosiva de Space Marine sería algo extremadamente... Disculpen, espero que no estén comiendo mientras me están escuchando. Olvídense que dije ese tema. Vamos a seguir con este tema. Perdón que estoy entusiasmado, pero después de que practico Kenjutsu, las técnicas del Shigen Ryu, quedo como súper emocionado. Por eso escuchan una voz un poco diferente el día de hoy y después me comentarán si les gusta más esta voz y este tipo de entusiasmo o si prefieren algo más tranquilo porque tal vez los acelero mucho. Volviendo al tema, dicho de otra forma, la comida es un deber ritualizado. Alimentan el cuerpo para seguir sirviendo al emperador y a veces refuerza la hermandad. Compartir la mesa tras la batalla, bueno, solo unos pocos capítulos traspasan esa barrera y tratan la comida como un símbolo de fe. Los Wolf Lords, no son los lobos espaciales, son los Wolf Lords, brindan con un licor sagrado y los ángeles sangrientos ven en cada copa de sangre un vínculo místico con su primarca. Así que como ven, la comida es bastante relevante dentro de los Space Marine, aunque no son temas que se toquen. Y díganme si alguien más tocó este tema, así veo el video de YouTube que hizo otra persona y se lo copio y se los traigo. No, mentira, no copio videos. De hecho, no veo creadores de contenido en español, desafortunadamente. Veo todo en inglés. Escenarios específicos. En campaña, en mundos hostiles o asedios, los Astartes utilizan cualquier fuente de alimento viable. Esto es relevante, aunque no me los imagino comiendo una ensalada o una compota de kakis, pero es posible que lo puedan hacer. Creo que pueden neutralizar el veneno de comer una compota de kakis o todos esos veganos. No creo que ningún Space Marine sea vegano, pero es posible que existe. No quiero insultar a ningún vegano que esté en el canal, pero digamos, un Space Marine tiene que comer carne como un hombre de verdad. No quiero decir que no seas un hombre de verdad, no lo sos, pero no quiero decir que eso. Bueno, la cuestión que comen cualquier cosa, prácticamente, cualquier fuente de alimento. Cazan la fauna nativa, incluso herbívoros o insectos gigantes, y se los comen. Y las transforman en raciones gracias a determinados sistemas que tienen. En naves estelares llevan reservas de gel energético y tabletas sólidas de alta densidad, similares a las raciones de la Guardia Imperial, pero muchísimo más concentradas. Imagínense algo 10 veces más potente. Si un Guardia Imperial se comiese una de estas barras, termina con una indigestión por 10 días, porque la cantidad de energía que tiene... Bueno, o termina con una indigestión o termina rodando, porque la cantidad de calorías es 10 veces más que la de un guardia imperial. Sin embargo, no existe evidencia de que puedan vivir indefinidamente sin comer,
lo cual es relevante, es decir, tienen que comer. En casos extremos recurren a la hibernación para sobrevivir largas carencias. En situaciones límites como un asedio, reducirán al mínimo su ingesta y se rehidratarán con gel cada carbotaco disponible antes de caer en la inanición. No hay una implantación conocida que permita comer material inorgánico, aunque su resistencia a los marines básicamente les permite comer prácticamente cualquier cosa, pero no necesariamente comer rocas o metal como alimento. Y esto, irónicamente, hay un tema interesante alrededor de esto, que sus glándulas salivales les permiten escupir veneno capaz de corroer metal, literalmente. Pero bueno, eso no nutre, más allá de que puedan corroer el metal y comérselo, no lo nutre, solamente lo destruye. Dicho de otro modo, sus órganos especializados eliminan toxinas y extraen cada nutriente posible de cualquier bocado, pero siguen necesitando compuestos orgánicos, proteínas, azúcares, grasas para vivir. Aunque debo admitir que poder masticar barrotes y poder salir de una prisión o poder escupir sobre un candado y derretirlo es algo bastante útil, de lo cual poco se habla. ¿Se imaginan que uno dice, bueno, estoy en este mundo, me picó un mosquito, me molesta que me picó un mosquito? Imagínense que te pique un Space Marine. Ah, la miércoles, olvídate, ni siquiera te tienen que... Uno ve y dice, ¿cuánta posibilidad tiene un humano de enfrentar a un Space Marine? Con que solo te pique un Space Marine te mata con el veneno que tiene, te corroe el brazo y simplemente te arranca el brazo, además de un mordisco con la fuerza que tienen. Así que la picadura de Space Marine es algo complicado, probablemente lo veamos en algún futuro video. Hablemos de filosofía y simbolismo a términos de la comida. Para un Astartes, la comida es ante todo combustible sagrado del emperador, no un deleite mundano. Comer es un ritual casi mecánico y a menudo precedido por oraciones y cumpliendo disciplinas. Su desconexión con la humanidad común se refleja en que disfrutan menos el sabor y más la eficacia nutricional. De hecho, el implante que tienen aumenta el gusto hasta niveles inhumanos, lo cual haría pensar que tienen un sentido del gusto inmenso y disfrutarían mucho más la comida, pero en realidad los Space Marine lo utilizan sobre todo para identificar toxinas o para rastrear enemigos, no solo para glotonería. Es decir, podés hasta saborear el aire y percibir que hay un enemigo, o oler el aire y ver que hay un enemigo. Sí, son una especie de Wolverine mezclado con super mega soldado gigante con armadura. En muchos capítulos no hay una especie de festividad en el uso de la mesa, digamos. Para un marín esto simboliza una especie de hermandad en armas, en el mejor de los casos. No es un banquete civil. Quizás el ejemplo más extremo, como ya dije, son los ángeles sangrientos, porque es casi ritual, o tal vez los lobos espaciales que festejan a términos de banquete como si fueran vikingos o bárbaros. En el Imperium, esta relación es un oscuro espejo de la visión general sobre el cuerpo y el alma. El cuerpo es un templo de guerra, mantenido con dieta de precisión, mientras que el alma o el deber se fortalece con juramentos y arte en su tiempo libre. Como describen fuentes imperiales, el Astartes puede comer metal en el sentido figurado, lo que muestra que ya no es un humano ordinario. Su dieta son geles, carne, sangre y órganos especiales. Subrayan la idea del Imperium de poder consumir prácticamente cualquier veneno o prácticamente cualquier cosa orgánica. Son un ser posthumano, cuya existencia ha trascendido la vida común, alimentado por la fe en el emperador más que por placeres carnales. Y espero que les haya gustado esto. Estoy más emocionado de lo común. Generalmente puedo llegar a grabar después de que practico Kenjutsu y después de que estoy así totalmente energizado. Me dirán en los comentarios si les gusta más que les narre las cosas así o que se las narre de forma más tranquila. Aunque la verdad, siempre que pregunto eso, a la mitad me dice me encanta que narres así y la otra mitad me dice quiero que narres épico y tranquilo. Pero creo que tal vez así pueda ser un poco más entretenido de narrar algunos temas que tal vez a veces no tienen tanta información, o hacerlo un poco más entretenido de escuchar, variando un poco más la voz y poniéndole más entusiasmo, sobre todo en temas que me gustan. Les voy a dejar a continuación otro video relacionado a la ciencia de Warhammer 40.000, que trata sobre la trágica verdad del gen paria. Básicamente es el gen que hace las nulidades psíquicas y los psíquicos no pueden ni acercarse porque son antipsíquicos. Y creo que es un video relacionado a términos de la genética de algunos humanos muy interesante para ver luego de este. Así que se los dejo a continuación. De momento, mis queridos hermanos, espero que terminen el día excelentemente bien. Paso a retirarme. Hard Dark and Gore y nos veremos la próxima.